Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por este momento, este tiempo para estudiar más de tu palabra. Enséñanos esta noche de Gálatas que realmente nuestros corazones estén abiertos a ti y que de todos modos que estés hablando a nosotros esta noche. Guía mis palabras, que tu espíritu esté guiándome esta noche y obrando en cada corazón de nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y vamos a comenzar en versículo 19. Gálatas 3, desde versículo 19. Vamos a leer hasta el fin del capítulo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contrario a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta noche vamos a hablar un poco del propósito de la ley y por qué hay la ley, por qué Dios dio la ley y qué es su propósito y cómo deberíamos entender eso y qué es su rol, podemos decir, si tiene un rol en nuestra salvación. ¿Somos salvos por la ley? ¿O qué rol tiene, qué parte tiene la ley para nosotros? O para la humanidad, para la historia. Y vamos a ver estas cosas acá esta noche. Dice en versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si somos justificados por la fe y no por la ley, y si todos que están bajo la ley son maldición, estas son las cosas que hemos visto antes aquí. Y si esta es la verdad, y si somos hijos de Abraham por el pacto de Abraham, que fue antes de la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y es una buena pregunta. Y especialmente fue una buena pregunta para los judíos, para ellos, porque ellos estaban bajo el entendimiento, muchos de ellos, que la ley era necesaria para la salvación. Pero nunca fue su propósito. La ley nunca tenía el propósito para salvar al hombre. Y vamos a ver estas cosas acá. Dice en versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuándo fue el primer pecado? Era en Edén, con Adán y Eva. Muy cerca, después, como digo, muy pronto después de la creación, en su estado perfecto, ellos pecaron. Y este fue la primera
podemos decir, el primer pecado, la primera transgresión en cuanto a la humanidad. ¿Y cuándo vino la ley? Siglos, milenios después, bajo Moisés. Pero había pecado y transgresión antes de la ley. Y dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque la gente tenía que saber, entender qué es el pecado, qué es la transgresión. Entonces Dios dio la ley principalmente a Israel, pero dio la ley para mostrar estas cosas son buenas y estas cosas no son buenas. Y cuando Él dio la ley, era para mostrar que en ninguna forma alguien puede alcanzar la perfección. Nadie puede alcanzar la justificación en los ojos de Dios. Siempre va a fracasar, va a pecar. Y dice acá, no para siempre, ¿ok? No fue añadida a causa de las transgresiones para siempre. Pero ¿qué dice? Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y en la lección anterior, el estudio anterior, hemos visto quién es este simiente. Ya, versículo 16, vamos a leerlo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la ley fue añadida hasta que viniese Cristo. Hasta que viniese Cristo. ¿Cristo ha venido? Sí, Cristo ha venido. Cristo ha andado en este mundo. ¿No? Nació, vivía acá en este mundo perfectamente. Murió y resucitó. Dice que la ley tenía su propósito a causa de las transgresiones hasta Cristo. Y después de Cristo ya no. Su propósito fue para mostrar acá las transgresiones de los hombres, para que los hombres puedan ver que tienen pecado en sus vidas y qué es esto. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Quiero leer unos versículos en cuanto a los ángeles. Ustedes recuerdan cómo Israel recibió la ley, cómo Dios dio la ley. Era en el monte Sinaí, después de la liberación de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo. Ellos estaban allí en este monte, o abajo el monte Sinaí, y recibieron la ley. Y dice acá, por medio de ángeles. Y quiero leer unos versículos. Acá tengo varios versículos, pero no vamos a leer todos. Vamos a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 33. Y vamos a leer versículo 2. Bueno, quiero leer versículo 1 para ver su contexto. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Vino de entre 10 millares de santos. Está hablando de los ángeles, estaban presentes con él cuando él vino con la ley de fuego a su mano derecha.
Entonces Dios de una forma, no entiendo todo de eso, tengo que decir eso, no entiendo todo de eso, pero los ángeles estaban presentes o estaban agentes de Dios en dar la ley a Israel. Y tenemos que recordar la palabra ángel en el griego y también en el hebreo. Esta palabra realmente es mensajero. Podemos ver si ellos están ayudando en este ministerio, en este trabajo de dar la ley. Entonces, como mensajero, no es que ellos tienen la autoridad de poner leyes, pero como mensajero ellos están dando eso. Vamos a Salmos 68, 17. Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Dice versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Otra vez, estos millares de millares, los ángeles presentes en ese momento. Un versículo más, vamos a Hechos. ¿Dónde sería mejor? Ya vamos a Hechos 7:54. Hechos 7. ¿Ustedes recuerdan que es Hechos 7? ¿Alguien recuerda que es Hechos 7? ¿Nadie? Estoy mirando comentarios. Hechos 7 es la predica de Esteban, cuando también al fin de este momento murió, fue matado por la gente. Y aquí dice en capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 54, oyendo... no es 54. Dice, 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces también Esteban estaba hablando de esto, que los ángeles estaban presentes o como agentes de Dios en dar la ley a la humanidad. Quiero leer también otro aspecto de los ángeles en cuanto a la ley. Vamos a Éxodo. Vamos a ver unas cosas de la construcción del tabernáculo en Éxodo 25. Éxodo 25. Y versículos 18. Éxodo 25 desde versículo 18 hasta 20. Vamos a leer hasta 22. Harás también dos querubines, es un tipo de ángel. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Ya? Y dice el versículo 22, muy interesante. Este es el arca del pacto, okay, que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, donde solo una vez al año el sumo sacerdote
podía entrar y solo con sangre para ofrecer sangre como sacrificio para los pecados del pueblo. Y en ese lugar, ¿qué dice en versículo 22? Y de allí me declaré a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Dios habló con su pueblo, ¿dónde? En medio de los querubines sobre el propiciatorio. Y creo que es muy interesante. Aún en este lugar de la propiciación, aunque los ángeles no están haciendo sacrificios, aunque los ángeles no están pagando nada en cuanto a nuestra salvación, no están haciendo nada en cuanto a salvarnos, ellos están presentes como testigos, tal vez para la gloria de Dios, tal vez varias otras cosas estén presentes cuando Dios habla con su pueblo, cuando Dios da misericordia a su pueblo, cuando Dios perdona los pecados de su pueblo. Los ángeles estén allí. Y hay muchos versículos más que hablan de esto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a regresar a Gálatas y seguir allá. Gálatas capítulo 3. Y estamos en, ahora, versículo 19. Dice, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. De un mediador. ¿Quién fue este mediador? ¿Ustedes recuerdan? No veo comentarios, no veo nada. ¿Alguien? ¿Quién fue el mediador? Moisés, el mediador. Moisés, el mediador. Vamos a leer en Deuteronomio 5:5. Deuteronomio, otra vez, capítulo 5 y versículo 5. Y dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. ¿Quién está hablando? Moisés. Podemos leer desde el versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y estaba hablando con ellos. Dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, él era como mediador, la persona entre Dios y entre el pueblo. Si el pueblo quería saber algo de Dios, era por Moisés. Si Dios quería hablar con su pueblo, habló por Moisés. Y cuando este pacto fue hecho con un mediador. Y también por medio de los ángeles, dice en Gálatas, y con a la mano de un mediador. Este es Moisés, estaba presente. Este era la ley, como la ley llegó cuando había este pacto con Moisés, con el pueblo de Israel. La ley, cuando llegó, fue por medio de un mediador. Vamos a Gálatas otra vez. Gálatas capítulo 3 otra vez. Y dice acá, versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué significa eso? Bueno, no sé si tengo una buena explicación. Estuve estudiando eso, intentando entender exactamente eso. Pero creo que la idea es, si hay un mediador, este mediador está entre esta persona y la otra persona. Y él está reconciliando los dos, el uno con el otro, para ponerlos de acuerdo o enviar mensaje de uno al otro y otra vez de un lado al otro lado. Y este fue Moisés. Pero dice acá, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. Y pensé, bueno, claro que sí, Dios es uno. Y claro que sí, un mediador es entre los contratantes, pero ¿qué significa eso? Y estuve leyendo, estuve estudiando, y un comentario dijo que estaba refiriendo
al pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces vamos a leer algo de este pacto. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y vamos a leer este pacto que Dios hizo con Abraham. Y cómo fue hecho y cómo fue diferente que el pacto bajo Moisés, o con Moisés o con Israel, con la ley. Entonces, Génesis capítulo 15. Voy a comenzar con versículo 4. Bueno, Dios está prometiendo un hijo a Abraham. Y Abraham dijo, bueno, tengo este siervo. No está suficiente. Porque yo soy viejo. Mi esposa vieja. No podemos tener hijos. Y Dios dijo en versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta fue la promesa, esta fue la situación acá. Esta promesa, vas a tener un hijo, vas a tener una descendencia que va a ser una descendencia grande. Si puedes contar las estrellas, puedes contar también tu descendencia. Va a ser tan grande como eso. Versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme un becerro de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y una palomina. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ya podemos ver qué está pasando. Dios dijo, ok, ¿quieres prueba? Este es lo que voy a hacer, un contrato, un pacto contigo. Ya, con estos animales partidos, estas aves también allá, alistar, tú tienes que alistar todo esto, ya, y voy a hacer pacto contigo. Y todo el día, ya, Abraham estaba allí protegiendo, guardando estos cuerpos muertos, estos animales de las aves de rapiña que querían venir y comer esta carne. Estaba ya, y después de la tarde tal vez llegó a ser cansado de todo esto, esperando, guardando la carne, estos cuerpos para Dios. Y dice que se durmió. Y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Se durmió y había una oscuridad grande, un temor de una oscuridad grande. Entonces Jehová dijo a Abraham, y Abraham se despertó en ese momento, con temor, con miedo, temblando tal vez. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no he llegado a su colmo la maldad del amarreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién pasó entre estos animales? ¿Quién pasó? Jehová Dios. Abraham no pasó. Estaba en temor. No, estaba durmiendo. Se despertó en temor.
y estaba escuchando a este mensaje de Jehová, este pacto. Jehová diciendo, yo voy a hacer estas cosas. Esto es lo que va a suceder. Nunca dice nada de Abraham, y tú tienes que hacer eso, y tú tienes que hacer eso, y después de hacer eso, después de que tú haces eso, yo voy a hacer algo. No, dice acá que él va a hacer cosas. Jehová va a hacer cosas. Y dice que en versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, etcétera, etcétera. Jehová hizo el pacto con Abraham. Y él hizo un pacto incondicional. Un pacto sin mediador. Era Dios y solo Dios. Y no había otra contrate porque Abraham no pasó. Entonces no había necesidad de tener mediador en hacer este pacto. Hizo este pacto directamente con Abraham, diciendo, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer esto, prometo, juro, lo haré. Lo hago. Y no depende nada de Abraham. Y creo que tal vez en versículo 20 de Gálatas 3, cuando dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Creo que está refiriendo a este caso. Que la ley requiere un mediador. Pero este pacto con Abraham no tenía eso. En hacer el pacto. Bueno, el mediador vino después en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Pero Jesucristo es Dios. Y en ese sentido, Dios es uno. Porque Dios también es el mediador en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es una pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y la respuesta es en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, no es contraria a las promesas de Dios, no es contraria a estas cosas, porque la ley no es por la promesa. La ley no puede vivificar a nadie. Y si era posible ser justificados, ser vivificados por medio de la ley, entonces no habría necesidad de tener las promesas o la justicia por la fe. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero sabemos en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es que... No, voy a leer otra vez. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esta es la imposibilidad de que Gálatas 2 y antes en Gálatas 3 estaba diciendo, por la ley nadie puede ser justificado. Es imposible. Y otra vez repite eso. Si fuese posible, entonces no habría necesidad de promesa, no habría necesidad de otra cosa, pero no es posible, no viene por la ley, la justificación. Versículo 22, mas la escritura, interesante, la escritura, ¿qué es la escritura? La Biblia, los profetas, la ley de Moisés, los salmos, ya ahora el Nuevo Testamento también. Pero dice, la escritura está refiriendo a estas cosas escritas antes. La palabra de Dios, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La escritura lo encerró todo bajo el pecado, bajo pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno lee
Lee las Escrituras, lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que él ve ahí en las Escrituras, la persona va a ver que él es pecador. Va a ver que él es pecador, que tiene pecado, que ya no puede en su fuerza, no puede en su capacidad hacer nada para alcanzar la justicia. No puede alcanzar la perfección, no puede alcanzar la santidad en sí mismo. Es imposible. Este pecado, esta transgresión, iniquidad, todo esto ya nos impide de alcanzar la justicia. Y la Biblia nos enseña eso. Es una de las enseñanzas grandes de la Biblia. Es que somos pecadores y en ninguna forma podemos salvarnos a nosotros mismos. Es imposible. No hay nadie que puede ser bueno en los ojos de Dios para la justificación, para la santidad, para la salvación. Nadie puede alcanzar a esto en sus fuerzas. Nadie. Muchos intentan hacerlo, pero todos fracasan. Tarde o pronto, todos fracasan. Todos pecan. Todos hacen iniquidad, hacen transgresión. Desobedecen a Dios en una forma u otra. Es imposible, y las Escrituras nos enseñan que es imposible. Es imposible. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Ok? Este es parte del propósito de la ley, para mostrarnos que ya somos bajo pecado, que ya somos pecadores, que Dios requiere otra cosa de nosotros. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de un Dios justo y santo. Dice, ¿para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Oh, qué hermoso es eso. Hay 3 palabras acá. Fe, dada y creyentes. Fe, dada y creyentes. ¿Qué es fe? Es creer, confiar. Poner la confianza en algo. Ya dice aquí, fe en Jesucristo. Qué hermoso. Fe en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió en aquella cruz. ¿Murió por qué? Murió por nuestros pecados. Llevó nuestra culpa a la cruz, llevó nuestro pecado a la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y murió sufriendo el castigo, sufriendo la ira de Dios que yo merezco, que tú mereces, que toda la humanidad merece. Pero no solo eso, resucitó. Resucitó y vive. Y vive. Porque ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y ha satisfecho la ira de un Dios justo. Fe en Jesucristo. ¿Qué obra es eso? No es nada. No puedo. ¿Quién es que uno está en el lago? Ya no puede nadar. Va a morir. Y antes de hundirse, con su voz clama, sálvame. Y alguien escucha y salva a la persona. La persona va a tener orgullo. Clamé, sálvame. Y por eso soy salvo. ¿Es un orgullo? No. Toda la gloria va a la persona que salvó. La gloria no va a la persona que clamó, sálvame. Es lo mismo acá. La fe en Jesucristo no es una obra. Es un clamor porque ya soy totalmente perdido. Sin capacidad de salvarme. Toda la gloria va a Jesucristo. Este es fe, no es obra. Y dice que por eso la promesa fue que fue dada. Fue dada gratuitamente. Dada, es un regalo. Fue dada, no fue ganada
como un salario. Fue dada. Fue dada. Y la otra palabra que vemos acá en este versículo es a los creyentes. ¿Qué significa creyente? Uno que cree. Uno que tiene fe. No es por obras. No es por obras. No son las obras que nos salva, que nos justifica. Fe en Jesucristo es lo que hace posible que las promesas sean dadas a nosotros, creyentes. No porque hemos hecho algo. Es porque Jesucristo hizo todo. Hizo todo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelado. Antes de Jesucristo, había fe, es verdad. No, Abraham tenía fe y le fue cantado por justicia. Pero no había un cuadro muy claro. Era como sombras oscuras o no muy claras. Había una confianza en Dios, que Dios iba a hacer esto. Pero no entendían muy bien todo de Jesucristo, cómo va a nacer Dios como hombre, para vivir perfectamente, para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el sacrificio perfecto, y después para resucitar, para dar vida a los que tengan fe en Él. Y no era muy claro. ¿Por qué? Dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Bajo la ley. Tienes estas dos palabras acá. Confinados. Encerrados. Confinados. Bajo control de otra persona o de una cosa. Encerrados por todo lado. Es la idea. Como preso o esclavo. Bajo la ley. Bajo la autoridad de la ley. Bajo la opresión de la ley. Sabiendo que ya yo no puedo en mis fuerzas. Pero después de la muerte de Cristo, toda esta sombra, esta fe que Abraham, que Noé, que David, que otros tenían en Dios, esta fe que ellos tenían, fue revelada. No fue un misterio más. Fue revelada en la persona de Jesucristo, quien murió, quien resucitó. Y ahora vemos, esta es la forma que Dios está utilizando para librarnos de nuestros pecados. Y dice en versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es un como tutor. Y aún la palabra en el griego acá es la palabra de que tenemos pedagogía o pedagogo, ¿ya? Estas palabras que hablan de la profesión, de enseñar, uno que enseña, estas cosas. Esta es la palabra ayo, pedagogo, alguien que enseña, un tutor, para llevarnos a Cristo, hacia Cristo. Para mostrarnos Cristo, para mostrarnos a Cristo, para enseñarnos quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros, por qué necesito a Cristo. Esta es la ley. Yo soy pecador, yo no puedo satisfacer a Dios en mis buenas obras, no hay ninguna forma, pero Cristo sí, lo hizo. Lo hizo. Y por fe en Él, yo puedo tener su justicia.
Ya, mi esposa dice que ya está ya en vivo otra vez. Lo siento, hermanos. Esta es la tecnología. Esto es lo que estamos sufriendo en este momento. Pero que Dios ayude a cada uno de nosotros. Ya, vamos a seguir adelante acá. Ya, entonces, nuestro ayo, nuestro tutor para enseñarnos de Cristo. El propósito de la ley. Mostrarnos que somos pecadores, pero Cristo es el sacrificio que pagó el precio que merezco yo. Este es. ¿Para qué? Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Qué pequeña? Gloria a Dios. Estamos en versículo 25. Dice, pero venida la fe. Ya no estamos bajo ayo. No estamos bajo el tutor. No estamos bajo esto. Porque ya estamos en Cristo. Por la fe somos justificados. Ya hemos superado la ley, podemos decir, por medio de Jesucristo. No hay necesidad de ayo para la persona que está en Cristo. Si estamos en Cristo, no necesitamos esta ley. Dice acá, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiero leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12. Es un versículo que creo que muchos de ustedes conocen, pero tal vez algunos de ustedes no recuerden. Voy a leerlo. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, está hablando a Jesucristo, mas a todos los que recibieron a Jesucristo, ¿ya? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? La persona que recibe a Jesucristo y la persona que cree en su nombre. ¿Y qué dice acá en Gálatas capítulo 3? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando la persona dice, ya todos nosotros somos hijos de Dios, es mentira. Es mentira. Hay personas que enseñan, ya todo el mundo, todos en el mundo son hijos de Dios. Es mentira. Solo es por la fe. Cuando la persona tiene fe en Jesucristo, está confiando en Él, ya ha recibido a Jesucristo, como dice en Juan 1, esta persona es hijo de Dios. Y solo esta persona. La persona que no viene a Cristo en fe, no es hijo de Dios. Pero al llegar a ser hijo de Dios, no hay necesidad del ayo de la ley. No hay necesidad de tener un tutor. No hay necesidad de esta enseñanza. Dice acá, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de entrar en Cristo por la fe. Está hablando de la salvación. La persona que ya está creyendo en Jesucristo, que tiene su fe en Cristo, está ahora en Jesucristo. Significa bautizar. Significa entrar. Okay. Sumergirse en Cristo. Y utiliza esta palabra revestidos. ¿Ya? Es como sacar el hombre viejo, sacar este cuerpo del pecado y ya vestirse en Cristo. Ya como algo nuevo, algo diferente. ¿Ya? ¿Y es por las obras de la ley? No, es por la fe. Solo por la fe. Versículo 28. Y no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya? No hay distinción de personas. Cualquier persona puede ir a Cristo. Somos iguales en los ojos de Dios para alcanzar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Somos iguales en esto. Soy de los Estados Unidos. Muchos de ustedes que están escuchando son peruanos. ¿Ya? No hay diferencia.
Es la misma oportunidad para uno de la América del Norte o de la América del Sur. Es la misma oportunidad porque es el mismo Dios y es el mismo camino. El camino es Jesucristo. Es la misma fe en el sacrificio de Jesucristo para salvarnos. No importa si uno es mujer o hombre. Una mujer puede ir a Dios para ser salvo por medio de Jesucristo. Un hombre puede ir a Dios para ser salvo por medio de Jesucristo. Un rico puede ir en la misma forma. Un pobre puede ir. Un esclavo puede ir. Un presidente puede ir. No hay distinción de personas. La salvación, la muerte de Cristo es eficaz para todos por medio de fe en Él. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa por medio de esta fe en Jesucristo. En eso este nos hizo hijos, nos hace hijos de Abraham por la fe. No hijos de Jacob bajo la ley, no hijos de Moisés bajo la ley, hijos de Abraham, el que fue antes de la ley, el que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Somos salvos en la misma forma, creyendo, teniendo fe en Dios. Y ahora somos herederos y coherederos con nuestro Dios. Con nuestro Señor Jesucristo, dice. Bueno, no sé si el video todavía está viendo. Si no, voy a publicarlo. ¿Qué, pequeña? Está bien, está bien. Está bien, ok. Ya. También otra cosa que quería añadir en primera de Timoteo 2:5. Primero de Timoteo 2. Claro, si antes 5. teníamos como mediador a Moisés, ahora tenemos como mediador a Jesucristo. Ah, sí. El 1 Timoteo 2:5 dice que ya tenemos mediador de Jesucristo. Pero lo que estamos hablando en Gálatas capítulo 3 es que cuando Dios hizo este pacto con Abraham, no había necesidad de mediador porque no había dos contratantes. Había solo Dios. Y estaba haciendo sus promesas incondicionales a Abraham. Y cuando entramos en este pacto por la fe, la fe en Jesucristo, entramos en un pacto incondicional. Esta es la diferencia. No tenemos que cumplir la ley. No es por nuestras obras. Efesios 2. Quiero leer Efesios capítulo 2. Porque habla de la misma cosa. Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué? Dice en versículo 9, no por obras, para que nadie se glorie. Si era por obras, podemos decir, bueno, he hecho esta parte de mi salvación, pero no podemos decir eso. No podemos decir eso. Toda la salvación es por Jesucristo. Y yo soy como la persona que está clamando ser salvo por mi vida porque no puedo hacer nada. Y tengo la necesidad que alguien me salve. Y yo no puedo gloriarme en eso. No puedo gloriarme en eso. No. Solo Jesucristo. Solo puedo gloriar en mi Salvador Jesucristo. ¿Ya? Un versículo más de estas cosas. Vamos a leer en Tito. Tito capítulo 3 y versículo 5. Nos salvó. Bueno, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por nuestras justicias, no es por nuestras obras, no es por cumplir la ley. Dice, sino por su misericordia. Es un Dios de misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos una herencia eterna y es por medio de la fe en Jesucristo. Es por Jesucristo. Es por su sacrificio. Por su misericordia. Es por la gracia y es nada de mí para que no gloríe en mí mismo. Este es el propósito de la ley, enseñarnos que somos pecadores y solo podemos ser justificados por medio de Jesucristo. Que Dios les bendiga allá, que Dios les bendiga grandemente y que estas verdades nos ayude en servirle cada día mejor. Dándole gracias en nuestras vidas por la salvación grande que tenemos por medio de Jesucristo.